Gloria a Dios. Ayer estábamos orando. Ayer estuvimos aquí en oración y Dios ponía en mí una palabra acerca de la oración. A nosotros se nos ha hablado desde que nos convertimos, desde que aceptamos al Señor, desde que nosotros le decimos que sí a Jesucristo, se nos habla acerca de la oración, de la importancia de la oración. Porque muchas veces, yo tengo 20 y pico de años en el Evangelio, y muchas veces a uno le resulta difícil orar, muchas veces a uno no sabe cómo orar. Y se nos ha dicho, la oración es importante. Y nos dice, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, simplemente. Y nosotros decimos, sí, pero ¿cómo hablamos con Dios? Y entonces vamos, delante de nuestro Dios nos presentamos y decimos, Señor, gracias porque tú me escuchas. Y ahí empezamos y decimos, mira que yo tengo necesidad de esto, necesito aquello, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y empezamos con un listado y le tiramos al Señor todo un listado de la oración. No sabemos cómo orar muchas veces. O si no nos pasa como aquel hombre que era un cristiano, aceptó al Señor y él no sabía cómo orar. Le dijeron, orar es hablar con Dios. Simplemente tú vas y le dices a Dios lo que tú sientes, lo que tú necesitas. Y este hombre entonces, todas las mañanas se presentaba delante de Dios y tenía un listado de las cosas que quería presentarla delante de Dios. Y después oye a un predicador que dice que Dios conoce tu corazón y no está la palabra en tu boca cuando Dios sabe ya lo que tú vas a decir. Y él dijo, wow, Dios es tremendo. Entonces él había escrito todas sus peticiones en una pizarra y la tenía ahí para que no se le olvidara en su habitación. Entonces al otro día, cuando él abrió los ojos, dijo, Señor, le enseñó la pizarra y volvió a dormirse. Porque tú lo conoces todo. La oración es una de las disciplinas más básicas e importantes de la vida cristiana. Todos sabemos que tenemos que orar. Pero, como yo dije muchas veces, ¿qué es orar? ¿Cómo se ora? Y si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el propósito de yo orar? Dios conoce mi corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito de yo orar? En el libro de Éxodo 33:11, la palabra de Dios dice que hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla con cualquier compañero. O sea, Dios hablaba con Moisés, dice que cara a cara. Dios le hablaba a Moisés y Moisés estaba ahí hablando con Dios. ¿Sabes qué? Nosotros oímos esta historia y vemos la historia de Moisés y decimos, lo que pasa es que Moisés era un hombre que no tenía tacha. Era un tremendo hombre de Dios. Es más, Moisés nació en el cielo y después lo trajeron. Porque que no había hombre como Moisés. Moisés tuvo un proceso, pero sabes que cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés y Dios le dijo al pueblo, prepárense todito que voy a hablar con todito. Y estaban todos, se prepararon todos, se santificaron y Dios empezó a hablar desde la montaña y todo el pueblo lo oyó. Entonces el pueblo vino y le dijo a Moisés, mira, vamos a hacer una cosa. Dice que fue tanto el temor que tuvieron de lo que oyeron, que le dijeron, mira, que Dios hable contigo y tú nos dices a nosotros. Que Dios hable contigo y tú nos dices a nosotros. No vaya a ser que muramos. Entonces el mismo pueblo se limitó para que Dios hablara con ellos. Entonces Dios simplemente
empezó a hablar con Moisés cara a cara. Muchas veces también nosotros, y a mí me ha pasado, que han venido personas donde a mí me dicen, como tú estás más cerca de Dios, ora, porque Dios se te va a escuchar a ti más que a mí. Y me dicen la oración por la cual quiere, y yo digo, pero tú también puedes orarle a Dios. No, pero es que tú estás más cerca. Dios quiere tener una conversación cara a cara. La oración es hablar con Dios y nosotros podemos decir que orar es comunicarnos con Dios. Porque normalmente hacemos un monólogo. ¿Ustedes se han encontrado con personas que nada más hablan ellos? No miren a nadie. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos incómodos cuando hay una persona que habla y habla y habla y la persona sigue hablando y no nos deja hablar. Entonces nosotros hacemos eso mismo con el Señor. Nosotros hacemos eso mismo con el Señor. El Señor quiere hablarnos y nosotros le decimos y hablamos y hablamos y hablamos y no le damos oportunidad para que Él hable a nuestras vidas. Entonces, orar es comunicarnos con Dios. Entonces, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres vivos. Y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Pero también ese otro tiene también información que darnos. Entonces, en la comunicación interviene el emisor, el mensaje y el receptor. Y se intercambia entre el emisor y el receptor, se cambian los roles. O sea, un momento yo soy el emisor y en otro momento usted es el emisor. Esto significa que la oración no es de una vía, sino de dos vías. Yo hablo a mi Dios, pero también yo tengo que escuchar a mi Dios. Amén. Jesús nos enseñó a orar. Y nos damos cuenta que la oración tiene más que ver con Dios y su voluntad que con nuestras peticiones. Si nosotros vemos la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que la palabra de Dios dice, inclusive antes de decir la oración modelo, que no hagamos vanas repeticiones. O sea, que la oración modelo no es para que yo esté diciendo, vente Padre Nuestro. Sino que es una oración modelo el Padre Nuestro. Una forma de orar que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Pero si nosotros desglosamos el Padre Nuestro, nos damos cuenta de que tiene que ver más con Dios y su voluntad que con las peticiones que yo tenga para Dios. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, a través de Jesús es que nosotros llegamos al Padre. Si me pueden bajar un poquito estos monitores que me están... En el libro de Juan 16, desde el verso 16, la palabra de Dios dice, desde el verso 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, nosotros vemos que la palabra de Dios dice que pidamos al Padre en el nombre de ¿quién? Jesús. ¿En el nombre de quién? Jesús. La palabra de Dios habla que Jesucristo, y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nosotros necesitamos de Jesús para llegar al Padre. Nosotros necesitamos el nombre de Jesús para orar a nuestro Dios. Yo tengo que presentarme y pedirle todo al Padre en el nombre de Jesús. Dios ha establecido esto así en su palabra. Dios ha establecido que nosotros oremos al Padre en el nombre de Jesús. Y lo estableció desde un principio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros nos vamos a los tiempos de Moisés, que él construyó el tabernáculo, el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Y cada parte tenía una puerta. Y esas puertas tenían el nombre, el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, para tú llegar al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde Dios hablaba cara a cara con Moisés, tú tenías que cruzar por el camino, por la verdad y por la vida. Tú tenías que caminar a través de Jesús. Aleluya. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dio la oración modelo. Y nos dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Esto nuestro Señor Jesucristo se lo dio a sus discípulos porque ellos le dijeron, enséñanos a orar. Nosotros no sabemos cómo orar. Y Él le dio esta oración modelo. Padre nuestro significa que tenemos un Dios en el cielo. Pero para yo poder llamar Padre a Dios, tengo que tener a Jesucristo en mi corazón. Porque la palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para yo ser hijo de Dios, Jesucristo tuvo que darme la potestad para hacerlo. Y fue cuando yo lo recibí como Señor y Salvador. Cuando cada uno de nosotros lo aceptó como Señor y Salvador, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios. Ahora somos hijos porque aceptamos a Jesucristo. Entonces por eso podemos decir Padre nuestro. Entonces nosotros vemos que en la oración modelo, aunque no habla y no dice Padre en el nombre de Jesús, cuando decimos Padre nuestro, está tácito, está puesto ahí, que es en el nombre de Jesús. Porque para ser mi Padre, yo tengo que tener a Jesucristo como mi Señor. Entonces dice la palabra de Dios, santificado sea tu nombre. La oración, nuestro tiempo de oración, nuestro devocional debe empezar con una alabanza a mi Dios, con una adoración a mi Dios. Todos nosotros fuimos niños y muchos de nosotros tenemos niños. Normalmente nuestros hijos y uno también, cuando queríamos algo, nunca íbamos y decíamos, dame 10 pesos. Hoy no piden 10 pesos. Hoy piden 500, 1000. Pero nunca uno iba y decía, dame tanto. No, sino que uno iba y ensalzaba y decía cosas bonitas. Todavía me dice, todavía muchas veces vienen y me dicen, pa. Pero el pa es diferente. Pa. Entonces,
es diferente porque viene con ensalzar, viene con alabar, viene con decir cosas lindas. Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, era tan evidente porque me decía, tú sí eres lindo. Ay. De ahí es que viene, Karina, ¿eh? Entonces, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito tal cosa. Sino que tenemos que venir con una alabanza, una adoración a nuestro Dios. Nosotros tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios y decirle que Él es hermoso. Y proclamar. Y si usted muchas veces se le pierde en la palabra, agarre un salmo y empiece a leer ese salmo delante de Dios. Recítelo delante de Dios ese salmo. Porque es importante que nosotros alabemos el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que presentarnos adorando el nombre de nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. Dice, venga tu reino, significa que se manifiesta el reino de Dios a través nuestro. Nosotros sabemos que la palabra de Dios habla, o nosotros vemos, mejor dicho, que en el mundo se hacen cosas que no están bien. Entonces nosotros tenemos que proclamar el reino de Dios en esta tierra. Tenemos que hablar el reino de Dios. Que venga tu reino. Tenemos que hablar eso. Dice, hágase tu voluntad. No la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Y que se haga la voluntad de Dios a mi alrededor. Que se haga la voluntad de Dios en mi país. Que se haga la voluntad de Dios donde quiera. Entonces nosotros tenemos que orar de esta forma. Y cuando vemos esto, yo puedo poner un ejemplo de que yo puedo venir delante de Dios y presentarle mi país y decir, Señor, que tu voluntad sea hecha en República Dominicana. Padre, en el nombre de Jesús yo clamo, Señor, por mi nación, para que tú quites todo lo malo y que se establezca en iglesia. Es la voluntad de Dios que se establezca en iglesia en mi nación. Es la voluntad de Dios de que se predique el evangelio en la nación. Entonces yo puedo proclamar y decir, Padre, que en esta nación se predique tu palabra. Entonces yo estoy hablando de la voluntad de Dios. Entonces dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Entonces ahí vienen las peticiones. Entonces ahí usted, ¿verdad?, presenta sus peticiones delante de Dios. Y déjeme decirle que esto es un modelo. La palabra de Dios está llena de modelos de oración. Esto es solamente un modelo. Entonces nosotros ahí le pedimos a Dios y le ponemos a Dios. Pero ¿sabes qué? La petición que nosotros hacemos delante de Dios viene después de que nosotros digamos que se haga ¿qué? Su voluntad. Entonces las peticiones que yo pongo delante de Dios están puestas por debajo de la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que saber en mi vida que lo que yo le pida, Dios me lo va a dar conforme a su voluntad. Entonces yo le digo, Señor, que tu voluntad sea hecha. Y después entonces yo le presento mis peticiones. Aleluya. Dice, perdonas nuestras deudas. Aquí viene entonces el perdón cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Cuando nosotros entonces pedimos a Dios que nos perdone, pero ese perdón está muy atado, está ligado a que yo perdone. Para yo recibir perdón, yo tengo que perdonar. Entonces, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Y ahí nosotros nos examinamos y miramos si tenemos que perdonar a alguien o si tenemos que pedirle perdón a alguien también. No nos metas en tentación, es que Dios nos guarde de pecar. No es que Dios tienta a nadie,
Cuando leemos aquí que dice, no nos metas en tentación, no significa que Dios nos está tirando cáscara para que nosotros rebalemos. No significa que Dios está diciendo, déjame ver si ahora cae. Dios no nos pone tentación, pero Dios sí nos puede librar de la tentación. Y es lo mismo cuando la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro que Él lo iba a guardar para que no caiga. Le dijo, tú vas a ser zarandeado, tú vas a ser, a ti te van a pasar muchas cosas, pero yo he orado para que tú no te pierdas. Entonces, cuando le decimos no nos metas en tentación, lo que estamos diciendo es que nos guarde de que nosotros pequemos. Líbranos del mal, que nos guarden de las cosas malas que hay. Recuerdo una vez una hermana que nos estaba dando un testimonio de que ella iba en un transporte público, en una guaguita, y ella estaba sentada en un lugar y sus dos hijas pequeñas estaban sentadas en otro lugar porque no cabían con ella. Y en ese momento Dios le puso algo y le dijo, vengan para acá. Y la sentó en sus piernas y dejó el asiento vacío. Y no pasaron 5 minutos cuando un carro se extrayó del lado que estaban sus hijas. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios, líbranos de mal, le estamos diciendo, líbranos de todas estas cosas que están pasando. Líbranos de eso. Líbranos de mal. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, así como nosotros empezamos alabando a nuestro Dios, tenemos que terminar la oración o nuestro devocional en alabanza a nuestro Dios. Terminamos igual, adorando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios. C.S. Lewis, porque no en inglés, ¿verdad? No me acuerdo el nombre. Ese fue que escribió Narnia. Dice, él dijo, orar no cambia a Dios, me cambia a mí. Porque muchas veces nosotros pensamos que yo voy a orar para cambiar la actitud de Dios. No, Dios tiene una voluntad. Cuando oramos, nos sometemos a la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que orar para que la voluntad de Dios sea puesta, sea en mi vida. Entonces, por lo tanto, la oración es la búsqueda de la voluntad de Dios y el medio por el cual hacemos que su voluntad sea la nuestra. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros oramos a Dios, yo me estoy sometiendo a Dios. Si yo no oro, yo le estoy diciendo a Dios, yo no te necesito. Ahora, cuando yo oro, cuando yo me meto en la presencia de Dios, yo le estoy diciendo al Señor, yo tengo necesidad de ti. Yo necesito que tú te manifiestes en mi vida. Entonces, para orar, para nosotros orar bien, debemos usar la palabra como fundamento. Mi oración tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Mi oración tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. O sea, yo no puedo estar orando por una mujer casada. Hey. Porque que no es la voluntad de Dios. Eso es pecado. Yo no puedo estar orando, yo puedo querer un vehículo y yo puedo orar por un vehículo. Ahora yo no puedo decir, yo quiero el vehículo de Fidel, Señor. Mira que es muy bonito el que él tiene. No. Orando porque el vecino
O por un vecino que a lo mejor no conoce a Dios se lo acaban de ascender y dar un buen trabajo y todo. Y entonces, Señor, mira ese que es un impío. Tú te estás equivocando, una casa al lado. No, mi oración tiene que tener como fundamento la palabra. ¿Sabes qué? Yo estaba buscando y yo me asombré. Esta mañana yo dije, no, pero que no puede ser. A mí me gustan mucho los números. Entonces estaba buscando, porque se realizó un estudio entre cristianos y se le preguntó con qué frecuencia personalmente leía la Biblia, sacando los servicios de adoración, o sea, las reuniones en la iglesia. El 19% dijo que todos los días. El 26% dijo par de veces a la semana. El 14% dijo una vez a la semana. Y yo creo que ese que dijo una vez a la semana estaba incluyendo los domingos. El 22% dijo una o par de veces al mes. Y el 18% dijo rara vez o nunca. Entonces, si nosotros tenemos esa estadística, si yo estoy entre el 18%, ¿cómo yo puedo hacer una oración que toque el corazón de Dios? Cuando yo leí estos números, yo dije, no, pero se equivocaron. Yo hasta lo sumé y dije, déjame ver si se equivocaron y dejaron un grupo ahí que no están sumando. Sí, dejaron un 1% que no está incluido ahí, que creo que también se lo tienen que sumar al 18%. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Josué 1:8. ¿Cómo dice Josué 1:8? A ver, díganmelo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca. Vamos a decirlo todos juntos a la cuenta de 3. Vamos. 1, 2 y 3. Nunca. Muy bien. No, lo de la escuela de liderazgo se lo saben toditos. Yo puedo llamar uno al azar para que me lo diga. Seguimos. Dice la palabra de Dios: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, porque entonces hará prosperar tu camino. Bien. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Entonces dice, meditarás. Meditarás. ¿Sabes que cuando yo estaba leyendo eso hoy, meditar, el cristiano cuando medita no se pone en un lugar, no. El cristiano, cuando habla aquí de meditar, se refiere a que usted tenga su palabra y usted la utilice en oración al Señor. Que usted la tome y usted la utilice en oración. Cuando estaba leyendo esto también me decía, ahora entiendo por qué muchas veces he tropezado. Porque la palabra de Dios dice que cuando yo guardo su palabra, cuando yo medito y hago todo lo que está ahí, dice que Él prospera mi camino. Si yo oro, si yo estoy meditando en la palabra, si yo estoy guardando la palabra de Dios, mi vida va a ser prosperada. Amén.
Aleluya. Dice nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la palabra de Dios nos manda a escudriñarla. La palabra de Dios nos manda que nosotros la tengamos como fundamento. Para poder orar, yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito tener la palabra como fundamento. Para orar eficazmente, mejor dicho. Para orar eficazmente, yo necesito la palabra de Dios. Salmo 19. Ese salmo me encanta a mí. Verso 7 dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Salmo 19. Iba a tomar el Salmo 119, pero entonces íbamos a estar aquí hasta que volviera el pastor. El Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Entonces en el Salmo 119, el Salmo 109, perdón, nos habla aquí y nos está diciendo de lo importante que es la palabra de Dios. Salmo 19. Salmo 19, de lo importante que es la palabra de Dios. Entonces hablamos que la oración, para orar eficazmente necesito la palabra como fundamento. Porque cuando yo tengo la palabra de Dios como fundamento y yo me presento delante de Dios, entonces mis peticiones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Romanos 12, 1, 2 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos ver en este verso bíblico que la palabra de Dios primero me dice que yo tengo que presentarme delante de Dios como un sacrificio vivo, agradable a Dios. En pocas palabras, yo tengo que venir delante de Dios en oración. Pero esta oración, dice la palabra de Dios, que no es conforme a lo que yo estoy viviendo normalmente. Esta oración no puede ser lo que yo estoy leyendo en los periódicos simplemente, o lo que estoy mirando en Facebook. Esta oración tiene que ser cuando yo esté transformado, renovado, y eso se logra a través de la palabra de Dios. Dice, renovación de vuestro entendimiento, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo tengo que estar leyendo la palabra de Dios, yo tengo que estar escudriñando la palabra, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Haciendo un paréntesis, vamos a empezar con la escuela de liderazgo. Bien, pero parece que no van a venir ninguno. Porque me dijeron dos gente amén. Y fue amén. Vamos a volver. Un paréntesis. Vamos a empezar con la escuela de liderazgo. Bien. Empezamos el 19.
Aleluya. Entonces nosotros vemos que la misma palabra de Dios nos habla que la oración está ligada a la palabra de Dios. La oración está ligada a la palabra de Dios. Yo estoy suscrito a un portal cristiano que pone noticias cristianas. Entonces estaba leyendo que estaban criticando a Donald Trump, unos ateos, porque él estaba hablando en un discurso, estuvo hablando acerca de la oración y mencionó solamente a los cristianos. Entonces ellos ateos dijeron que hay otras congregaciones, que él debió mencionar a más gente. Pero y criticaron a Donald Trump por un dato que dieron de una jovencita, que ellos dijeron que él le dio la gloria a Dios y se olvidó de los médicos que atendieron a esa jovencita. Esta jovencita, llamada Sofía María Campa Peters, de 9 años, sufrió varios accidentes cerebrovasculares. La tuvieron que operar y eso. Ella pidió oración, ella parece que puso un muro y ella pidió oración y ella dijo que quería 10,000 personas que oraran por ella. Evidentemente sobrepasó las 10,000 personas que oraron por esa niña. Pero una de las cosas que esta niña dijo, que los médicos le habían dicho que ella no podía caminar. Y ella les respondió: si solo me vas a hablar de lo que no puedo hacer, no quiero escuchar nada. Solo déjame intentar caminar. Y leyendo esto, entonces me di cuenta que nuestra oración tiene que estar, ¿verdad?, fundamentada en la palabra de Dios, pero nuestra oración debemos hacerla con fe. Muchas veces nosotros oramos o hacemos un amén a alguien que ora y simplemente decimos amén, amén. Y después al final nos preguntan: oye, ¿por qué oraron? Yo dije amén. O están orando por mí por alguna enfermedad y yo estoy ahí. Sí, yo pasé para que oren por mí. Pero no tuve la fe para recibir la sanidad. Marcos 11, 21 dice la palabra de Dios. Marcos 11, verso 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestra oración tiene que estar sazonada con fe. Tiene que tener el fundamento de la palabra, pero tiene que estar sazonada con fe. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos: quítate, y eso se quitaría. O sea, nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios y tenemos que sazonar nuestra oración con la palabra, con la oración, con la fe. Necesitamos creerlo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo ahí: si no dudamos, lo que pedimos sería hecho. Wow. Déjame yo pedir una jipeta del año. Recuerden que la oración es fundamentada en la palabra, sazonada con fe. Es bajo la voluntad de Dios. Entonces necesitamos sazonar la fe.
Es como esta mujer que oyó hablar de Jesús. Y Jesús estaba rodeado, caminando, porque se dirigía hacia una casa a orar por una persona. Y esta mujer que sufría del flujo de sangre, que tenía, ¿cuántos años? 15 años, 12 años. 12 años. Me imagino lo débil que estaba esta mujer físicamente. Y que había gastado todo lo que tenía en médico. O sea que nosotros podemos deducir que no se estaba alimentando muy bien. Pero esta mujer empezó a caminar por ahí y abriéndose paso entre hombres que si sabían que ella estaba así, la mataban. Porque cuando una mujer en ese tiempo tenía la menstruación, tenía que estar en su casa metida, no podía salir. Y esta mujer simplemente oyó hablar de Jesús y empezó a caminar. Y decía en su corazón, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. Y no le importó lo que estaba ahí, no le importó los obstáculos que estaban ahí, simplemente ella caminó en fe. Y cuando tocó a Jesús, ella sintió que fue sana. Es tan tremendo esto que nuestro Señor Jesucristo, que cuando salió de ahí hubo que plancharle la sotana y todo, tuvo que plancharlo entero porque lo llevaban era apretujado. La túnica. Eso es buen dominicano. Dijo, ¿quién me ha tocado? Y todo el mundo, y los discípulos dijeron, ¿cómo que quién te ha tocado? A ti te ha tocado todo el mundo aquí. Aquí todo el mundo te ha tocado. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Dijo, porque yo he sentido que poder salió de mí. Aleluya. Si nosotros oramos con fe, va a salir poder de Dios. Va a salir el poder de Dios. Entonces nuestra oración tiene que estar sazonada con fe. Hebreo 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa lo que esté pasando, yo no puedo estar mirando la circunstancia, yo tengo que proclamar a Dios. Y si yo estoy orando conforme a lo que está en su palabra y lo sazono con fe, no importa lo que esté sucediendo, porque sé que poder va a salir de él. El 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que Él da, Él premia, Él regala, Él te escucha para darte lo que tú necesitas. La oración que nosotros hagamos, y yo quiero que nos pongamos de pie. La oración que nosotros hagamos debe ser creíble por Dios y por mí y por nosotros. La oración que yo haga, la oración que usted haga, tiene que ser creíble por Dios, pero también tiene que ser creíble por aquel que lo dijo. O sea, yo no hago nada con orar por una persona si yo no creo que Dios la va a sanar. La oración tiene que ser creíble por mí. Cuando yo me presento delante de Dios, yo tengo que saber que mi Dios me está escuchando. La palabra de Dios dice que si nosotros pedimos una cosa, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Si sabemos que Él nos escucha, entonces yo tengo que saber que Dios está ahí. Yo tengo que conocer que mi Dios está hablando a mi vida, que Dios me está diciendo y Dios está diciéndome a mí. Entonces ahí nosotros podemos hablar de una oración a nuestro Dios. Ahí podemos hablar de una verdadera oración a Dios, donde sabemos que Él nos está escuchando y que actuamos conforme a lo que yo le estoy pidiendo a mi Dios. Porque yo tengo que, si yo le estoy pidiendo a Dios algo conforme a su voluntad, entonces Él va a hablar a mi vida y me va a decir, yo te lo he dado. Y cuando Él habla a mi vida y me dice, yo te lo he dado, por eso es que es importante escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios. Entonces, yo puedo decir, pues yo voy a caminar conforme a lo que yo te he pedido. La palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe. Y la palabra de Dios ahí nos dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar. Y sabes que Abraham salió en obediencia a esa palabra por fe. Pero sabe, Abraham le estaba pidiendo a Dios algo y le hablaba de su hijo. Hace unos días compartí esto con ustedes, que yo estaba seguro, aunque la Biblia no lo registra, pero Abraham tenía mucho tiempo ya casado y él estaba pidiendo a su hijo, y que por eso se llevó a Lot. Si no, no se lo hubiera llevado si no tuviera necesidad de un hijo. Él agarró a su sobrino Lot y se lo llevó porque tenía la necesidad de tener un hijo. Entonces él tenía una necesidad delante de Dios, y yo estoy seguro que él se presentaba con esta necesidad delante de Dios y le decía, Señor, yo te estoy presentando esto, yo necesito un hijo. La Biblia no lo dice, para que después no digan que la Biblia, que Antonio dijo que la Biblia esto, no. Pero yo supongo que Dios le dijo, yo te voy a dar tu hijo, pero sal de tu tierra y de tu parentela. Y él tomó, creyendo la promesa de Dios, él salió por fe para ver lo que Dios tenía para él. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 13, dice, creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual también hablamos. Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham, que significa padre de multitud. Y todavía no tenía el primer hijo. Y desde ahí en adelante no se menciona Abraham, sino Abraham. Y yo me imagino que a Abraham le pasó lo mismo que a mí cuando yo era un jovencito, que me tenían un apodo. No lo voy a decir, Y después, y yo crecí con ese apodo y para mí ese era mi nombre. Y llegó un momento que yo pensaba que ese era mi nombre, y mi madre, me dijo, tu nombre no es ese, tu nombre es Antonio, porque yo hasta en los exámenes del colegio ponía ese nombre. Y después de eso, usted me veía a mí que me llamaban fulanito, y yo decía Antonio. Fulanito, Antonio. Ah, pero ellos le van a decir ahora el nombre a todo el mundo ahí. Si ustedes quieren, le doy el micrófono.
A mí me decían Gillo. Una querida tía mía, cuando me vio que tenía la oreja grande, me dice: ¡ay, se parecía al Topollillo! Y yo duré toda mi infancia creyendo que ese era mi nombre.